Jorge II fue rey de Gran Bretaña e Irlanda, duque de Brunswick-Luneburgo y uno de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1727 hasta su fallecimiento en 1760. Fue el último monarca británico nacido fuera de Gran Bretaña, puesto que era natural de la Alemania septentrional. Su abuela, Sofía del Palatinado, se colocó segunda en la línea de sucesión al trono británico después de la exclusión de 50 católicos que estaban por encima de ella. Esto se debió a las actas de establecimiento y unión, aprobadas ambas a comienzos del siglo XVIII, que restringieron la sucesión a los protestantes. Tras los fallecimientos de Sofía y Ana en 1714, su padre, Jorge I, elector de Hannover, heredó el trono británico. En los primeros años de su reinado, su hijo, llamado también Jorge, se asoció con políticos de la oposición, hasta que estos volvieron a unirse al partido gobernante en 1720. Desde su coronación en 1727, prestó poca atención a la política doméstica, cuyo control residía en el Parlamento de Gran Bretaña. Como elector, pasó más tiempo en Hannover, donde gozaba de un control más directo de las políticas gubernamentales. Mantuvo una relación complicada con su hijo mayor, Federico, que brindó su apoyo a la oposición parlamentaria. Durante la Guerra de Sucesión Austríaca, Jorge participó en la batalla de Dettingen y se convirtió así en el último monarca británico en dirigir un ejército en combate. En 1745, aquellos que secundaban las demandas de Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el viejo pretendiente al trono británico, se reunieron, dirigidos por su hijo, Carlos Eduardo Estuardo, y trataron de deponer a Jorge en la última de las rebeliones jacobitas. Fracasaron, no obstante. Federico falleció de manera inesperada en 1751, 9 años antes que su padre, por lo que a Jorge II lo sucedió su nieto, Jorge III. Durante los 2 siglos que siguieron a su fallecimiento, los historiadores lo vieron con desdén, haciendo especial hincapié en sus amantes, su carácter explosivo y su grosería. Desde entonces, empero, la mayor parte de los eruditos han revaluado su legado y llegado a la conclusión de que ejerció una influencia considerable en materia de política exterior y designaciones militares. Biografía. Primeros años. Jorge nació en la ciudad de Hannover, hijo de Jorge Luis, príncipe heredero del electorado de Brunswick-Luneburgo y más tarde coronado rey como Jorge I de Gran Bretaña, y su mujer, Sofía Dorotea de Zella. Su hermana, también llamada Sofía Dorotea, nació cuando él tenía 3 años. Tanto el padre como la madre cometieron adulterio y, en 1694, el matrimonio se disolvió alegando que Sofía había abandonado a su esposo. Confinada en un palacio de Allden, se le denegó el contacto con sus 2 hijos, quienes probablemente no la volvieron a ver. Jorge hablaba solo francés, la lengua de la diplomacia y la corte, pero a los 4 años uno de sus tutores, Johann Hilmar Holstein, le enseñó alemán. Además, también se le dieron lecciones de inglés e italiano y estudió genealogía, historia militar y tácticas de batalla con especial diligencia. Su prima segunda, Ana de Gran Bretaña, accedió a los tronos de los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Dado que no le quedaba ningún hijo, por medio del Acta de Establecimiento de 1701, el Parlamento de Inglaterra designó a sus parientes consanguíneos protestantes más cercanos, la abuela de Jorge, Sofía y sus descendientes, herederos de Inglaterra e Irlanda. En consecuencia, Jorge se convirtió en el tercero en la línea de sucesión, por detrás de su abuela y su padre, en 2 de los 3 reinos que dirigía Ana. Mediante el acta de naturalización de Sofía, se convirtió en súbdito inglés y, un año más tarde, fue designado duque de la Orden de la Jarretera, duque y marqués de Cambridge, conde de Milford Haven, vizconde de Northallerton y barón Tewkesbury. Inglaterra y Escocia se unieron en 1707 para conformar el Reino de Gran Bretaña y aceptaron la sucesión esbozada por el Acta de Establecimiento inglesa. Matrimonio. El padre de Jorge no quería que a su hijo le ocurriese lo mismo que a él, que había contraído un matrimonio arreglado y sin amor,
y deseaba que tuviese la oportunidad de conocer a su novia antes de que se formalizase nada. Las negociaciones de 1702 por la mano de la princesa Sofía de Suecia, duquesa viuda y regente del ducado de Holstein-Gottorp, cayeron en saco roto. En junio de 1705, bajo el nombre falso de Masier de Bus, Jorge visitó a la corte de Ansbach en su residencia de verano, situada en Triesdorf, para poder sopesar, de incógnito, una posibilidad de matrimonio con Carolina de Ansbach, antigua protegida de su tía Sofía Carlota de Hannover. El enviado inglés en Hannover, Edmund Pauli, informó de que Jorge estaba tan embargado por la buena imagen que tenía de ella que no podía pensar en nadie más. A finales de junio se arregló de manera formal el matrimonio. El 22 de agosto /2 de septiembre de 1705 Greg, Carolina llegó a Hannover para su boda, que se celebró esa misma tarde en la capilla situada en los Herrenhauser Garten. Jorge se mostró dispuesto a participar en la guerra contra Francia en Flandes, pero su padre no le iba a dar permiso para acceder al ejército con un papel activo hasta que tuviese un hijo y heredero. A principios de 1707, sus ilusiones se hicieron realidad, ya que Carolina tuvo un vástago, Federico. En julio de ese mismo año, ésta enfermó de viruela de gravedad y, al permanecer al lado de su cama durante su convalecencia, Jorge se contagió. No obstante, ambos se recuperaron. En 1708, Jorge acompañó a la vanguardia de la caballería hannoveriana en la batalla de Oudenarde, su caballo y el coronel más cercano a él fallecieron, pero él salió ileso. El comandante británico, el duque de Marlborough, hizo notar que, se distinguió extremadamente, cargando a la cabeza de las tropas, que desempeñaron un papel importante en esta feliz victoria, y animándolas con su ejemplo. Entre 1709 y 1713, Jorge y Carolina tuvieron 3 hijas más, Ana, Amelia y Carolina. La salud de la reina Ana siguió empeorando y, en 1714, los Whigs, políticos británicos que apoyaban la sucesión hannoveriana, creyeron prudente que uno de los miembros de esta familia viviese en Inglaterra, para salvaguardar así la sucesión protestante a la muerte de la monarca. Dado que Jorge era par como duque de Cambridge, se sugirió su citación ante la Cámara de los Lores. Tanto su padre como Ana se negaron a apoyar su plan, aunque Jorge, Carolina y Sofía se mostraron a favor. Al fin, no acudió. Al cabo del año, tanto Sofía como Ana habían fallecido, de modo que el padre de Jorge fue coronado rey. Príncipe de Gales. Disputa con el rey. Oposición política. Primera parte de su reinado. Jorge falleció el 11 de junio /22 de junio de 1727 Greg, durante una de sus visitas a Hannover, y Jorge II lo sucedió como rey y elector a los 43 años de edad. El recién coronado monarca decidió no acudir al funeral de su padre en Alemania, lo que, en vez de críticas, le granjeó las alabanzas de los ingleses que consideraban esto una prueba de su afecto por Inglaterra. Suprimió el testamento de su padre, dado que trataba de diseminar la herencia entre sus futuros nietos en vez de concederle todos los dominios, tanto británicos como hannoverianos, a una misma persona. Los ministros británicos y hannoverianos consideraban que el testamento era ilegal, dado que, legalmente, no recaía en Jorge y el poder de determinar la sucesión por sí mismo. Los críticos, en cambio, aseguraban que Jorge II había hecho caso omiso del testamento para no tener que abonar la herencia de su padre. Jorge II fue coronado rey en la abadía de Westminster el 11 de octubre /22 de octubre de 1727 Greg. Se le encomendó a George Frideric Handel la composición de 4 nuevos himnos para la ceremonia de coronación, incluido el Saadat de Priest. En la época, eran muchos los que creían que Jorge iba a destituir a Walpole, que lo había angustiado al unirse al gobierno de su padre, para reemplazarlo por Spencer Compton. Le pidió a este, en vez de a Walpole, que le escribiera el primer discurso como monarca, pero este, a su vez, se lo encomendó al propio Walpole.
Carolina le recomendó a su marido que lo mantuviese y éste se ganó el favor real al garantizarle una lista civil, una cantidad de dinero que el Parlamento destinaba cada año para que los gastos oficiales del rey, de 800.000 libras. Walpole reunió una mayoría considerable en el Parlamento y al monarca no le quedó otra opción que mantenerlo si no quería arriesgarse a desencadenar inestabilidad ministerial. Compton, a su vez, fue hecho noble como Lord Wilmington al año siguiente. Walpole dirigía la política doméstica y, tras la dimisión de su cuñado, Townshend, en 1730, pasó a controlar también la exterior. El grueso de los historiadores cree que Jorge desempeñó un papel honorífico en Gran Bretaña y siguió al pie de la letra los consejos de Walpole y los principales ministros, quienes eran los que en realidad tomaban las decisiones importantes. Si bien el rey esperaba con ansia el estallido de una guerra en Europa, sus ministros se mostraban más cautelosos. La guerra anglo-española llegó a su fin y Jorge trató sin éxito de que Walpole empujase a Gran Bretaña a la guerra de sucesión polaca en el bando de los estados germánicos. En abril de 1733, Walpole revocó un proyecto de ley relacionado con impuestos sobre consumos específicos que había suscitado fuertes críticas, incluso de miembros de su propio partido, y Jorge le brindó su apoyo al destituir de sus cargos en la corte a los que se habían opuesto a él. Problemas familiares. La relación de Jorge II con su hijo y heredero, Federico Luis de Gales, empeoró en la década de 1730. El vástago se había quedado en Alemania cuando sus padres llegaron a Inglaterra y no se habían vuelto a reunir en 14 años, hasta que, en 1728, lo llevaron allí. Se convirtió, con rapidez, en testaferro de la oposición política. Cuando, en los veranos de 1729, 1732 y 1735, Jorge marchó a Hannover, dejó a su mujer en vez de a su hijo a cargo de la regencia. Mientras tanto, la rivalidad entre Jorge y su cuñado y primo primero, Federico Guillermo I de Prusia, devino en tensiones a lo largo de la frontera entre Prusia y Hannover. Al final, se movilizaron tropas en la zona fronteriza y se sugirió un duelo entre ambos monarcas. Aunque durante años se negoció un posible matrimonio entre el príncipe de Gales y una de las hijas de Federico Guillermo, Guillermina, ninguna de las partes hizo las concesiones requeridas por la otra, por lo que la idea se aparcó. En cambio, el príncipe se casó con la princesa Augusta de Sajonia-Gotha en abril de 1736. Jorge regresó a Hannover en mayo de 1736, lo que alimentó su impopularidad en Inglaterra. Se llegó incluso a colgar una notificación satírica a las puertas del palacio de St. James denunciando su ausencia, perdido o extraviado de esta casa, decía, un hombre que ha dejado una mujer y 6 hijos al amparo de la parroquia. El rey planeó regresar en diciembre pese al mal tiempo y, cuando su barco quedó atrapado en una tormenta, corrió por Londres el rumor de que se había ahogado. Al final, llegó a Inglaterra en enero de 1737. Cayó enfermo de inmediato, con hemorroides y fiebre, por lo que tuvo que retirarse a su cama. Como el príncipe de Gales comenzó a decir que se estaba muriendo, Jorge insistió en levantarse y acudir a eventos sociales con el fin de desmentir los rumores y calmar los temores. Cuando el príncipe de Gales solicitó al Parlamento un incremento de su prestación, estalló una disputa abierta. El rey, que tenía fama de tacaño, le ofreció una solución privada, pero Federico la rechazó. El Parlamento votó en contra de la medida, pero el monarca, aunque reticente, aumentó la cuantía siguiendo el consejo de Walpole. La tensión se reavivó cuando Federico privó al rey y a la reina de presenciar el nacimiento de su hija en julio de 1737, para ello, metió a su mujer, que ya estaba de parto, en un carruaje y partió en medio de la noche. Jorge lo expulsó a él y su familia de la corte real, de la misma manera en que su propio padre había hecho, aunque permitiéndole a Federico retener la custodia de sus hijos. La mujer de Jorge, Carolina, falleció poco después, el 9 de octubre /20 de octubre de 1737 Greg. Quedó muy afectado por su muerte y,
para sorpresa de muchos, desplegó, según hace notar Herbie en sus memorias, una ternura de la que el mundo le creía totalmente incapaz hasta entonces. La fallecida le había dicho, en su lecho de muerte, que se volviese a casar, a lo que él repuso, non, j'auraides maitreses. Traducido del francés, no, tendré amantes. Por aquel entonces ya se sabía que Jorge había tenido amantes durante su matrimonio e incluso le había informado a Carolina. Henrietta Howard, que más tarde sería condesa de Suffolk, se había mudado a Hanover con su marido durante el reinado de Ana y había sido una de las mujeres de la alcoba de Carolina. Había sido amante de Jorge antes de su accesión al trono, hasta noviembre de 1734. Le había seguido Amalia de Walmoden, más tarde condesa de Yarmouth, cuyo hijo, Juan Luis de Walmoden-Gimborne, podría haber sido de Jorge. No obstante, nació cuando Amalia aún estaba casada con su marido y el monarca no lo reconoció públicamente como su vástago. Guerra y rebelión. Desoyendo los deseos de Walpole, pero para agrado de Jorge, Gran Bretaña reanudó las hostilidades con España en 1739. El conflicto entre ambas potencias, conocido como la Guerra del Asiento, pasó a formar parte de un conflicto a mayor escala, la Guerra de Sucesión Austriaca, que estalló tras el fallecimiento de Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1740. En el centro de la disputa estaba el derecho de la hija de Carlos, María Teresa, a sucederle al frente de sus dominios austriacos. Jorge pasó los veranos de 1740 y 1741 en Hannover, donde tuvo ocasión de participar de manera directa en las cuestiones diplomáticas, gracias a su condición de elector. El príncipe Federico hizo campaña activa por la oposición en las elecciones generales de 1747 y Walpole no consiguió granjearse una mayoría estable. Intentó ganarse el favor del príncipe con la promesa de que incrementaría su prestación y pagaría sus deudas, pero este se negó. Sin su apoyo, se retiró en 1742, tras 20 años fungiendo como primer ministro. Lo reemplazó Spencer Compton, a quien el monarca ya había considerado para el puesto en 1727. No obstante, no era más que un títere, puesto que el poder real lo tenían otros, como John Carteret, el segundo ministro favorito del rey después de Walpole. Cuando Wilmington falleció en 1743, Henry Pelham lo sucedió en el cargo. Carteret dirigía la facción favorable a la guerra y aseguraba que el poder francés se incrementaría si María Teresa no conseguía erigirse como sucesora al trono austríaco. Jorge estuvo de acuerdo en enviar 12.000 mercenarios hessianos y daneses a Europa para ofrecerle apoyo. Sin consultar a sus ministros británicos, los estacionó en Hannover para evitar que las tropas enemigas se internasen en el electorado. El ejército británico no había entrado en combate en una guerra europea en más de 2 decenios, lo que había llevado al gobierno a descuidar su mantenimiento. El monarca había intentado que las filas se profesionalizasen y que los ascensos viniesen determinados por mérito en vez de por la compra de nombramientos, pero sin éxito. Una fuerza aliada de tropas austriacas, británicas, neerlandesas, hannoverianas y hessianas entró en combate con los franceses en la batalla de Dettingen, el 16 de junio-27 de junio de 1743 Greu. Jorge las acompañó personalmente, siendo el último monarca británico en hacerlo, y las lideró hasta la victoria. Pese a que sus acciones en la batalla se vieron con admiración, la guerra suscitó impopularidad entre los ciudadanos británicos, que sentían que el rey y Carteret estaban subordinando los intereses británicos a los hannoverianos. El ministro dimitió en 1744, para consternación del monarca. La tensión entre el gabinete de Pelham y Jorge se incrementó, puesto que éste continuó haciendo caso a Carteret y, pese a la presión de los otros ministros, se negó a hacer ministro a William Pitt, que habría robustecido la base de apoyo del gobierno. Le desagradaba esta figura, puesto que se había opuesto en ocasiones a las políticas gubernamentales y atacado las medidas que veía como filohannoverianas.
Pelham y sus acólitos dimitieron en febrero de 1746. Jorge les pidió a William Pulteney y Carteret que conformasen una administración, pero, tras apenas 48 horas, la disolvieron, incapaces de reunir apoyos parlamentarios suficientes. Pelham regresó a su cargo triunfante y Jorge se vio obligado a designar a Pitt como ministro. Los franceses que se oponían a Jorge instigaron la rebelión de los jacobitas, que apoyaban al demandante católico del trono británico, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, conocido como el Viejo Pretendiente e hijo de Jacobo II, depuesto en 1688 y reemplazado por sus relaciones protestantes. Las rebeliones jacobitas de 1715 y 1719 habían fracasado. En julio de 1745, el hijo de Jacobo, Carlos Eduardo Estuardo, conocido como el Joven Pretendiente, arribó a Escocia, donde el apoyo a su causa era mayor. Jorge, que veraneaba en Hannover, regresó a Londres a finales de agosto. Las jacobitas derrotaron a las fuerzas británicas en septiembre en la batalla de Prestonpans y después pusieron rumbo al sur, adentrándose en Inglaterra. No obstante, no consiguieron recabar más apoyos y los franceses, que habían prometido brindarles ayuda, se echaron atrás. Perdida la moral, los jacobitas recularon de vuelta a Escocia. El 16 de abril 27 de abril de 1746 Greg, Carlos se enfrentó al hijo de Jorge, el príncipe Guillermo Augusto, en la batalla de Caladán, el último combate duro librado en suelo británico. El ejército gubernamental condujo a las diezmadas tropas jacobitas y, si bien Carlos consiguió escapar a Francia, muchos de sus simpatizantes fueron apresados y ejecutados. El jacobismo se diluyó y no se llevó a cabo ningún otro intento por restaurar a los Estuardo en el trono. La guerra de sucesión austríaca se prolongó hasta 1748, cuando María Teresa fue finalmente reconocida archiduquesa de Austria. La paz se celebró con una fiesta en el londinense Green Park, para la que Handel compuso música para los reales fuegos de artificio. Últimos años. De cara a las elecciones generales celebradas en 1747, el príncipe de Gales volvió a hacer campaña activa por la oposición, pero el partido de Pelham se impuso con facilidad. Al igual que su padre antes que él, el príncipe se reunió con miembros de la oposición en su casa de Leicester Square. Cuando este falleció de manera repentina en 1751, su hijo mayor, el príncipe Jorge, se convirtió en heredero. El rey lloró esta muerte con la viuda, la princesa de Gales. Dado que su hijo no alcanzaría la mayoría de edad hasta 1756, se aprobó una nueva acta de regencia, de modo que, en caso de que Jorge II falleciera, ella, asistida por un consejo dirigido por el duque de Cumberland, se convirtiera en regente. El rey elaboró también un nuevo testamento, según el que Cumberland sería el único regente de Hannover. Tras la muerte de su hija Luisa a finales de año, Jorge escribió: "Este ha sido un año fatal para mi familia. He perdido a mi hijo mayor, pero me alegro de ello, ahora se ha ido. Sé que no amaba a mis hijos cuando eran jóvenes, odiaba tenerlos corriendo por mi habitación, pero ahora los amo tanto como la mayoría de los padres". Guerra de los 7 años. Fallecimiento. Legado. Jorge donó la Biblioteca Real al Museo Británico en 1757, 4 años después de que éste abriera sus puertas. No mostraba interés alguno por la lectura, las artes o las ciencias, y prefería dedicar su tiempo de ocio a la caza de ciervos o a jugar a las cartas. Fundó en 1737 la Universidad de Gotinga, la primera del electorado de Hannover, y la visitó 11 años más tarde. El asteroide Georgia lleva ese nombre en su honor. Ejerció de canciller del Trinity College de Dublín desde 1716 hasta 1727 y, en 1754, emitió la Carta Real para la fundación del King's College en la ciudad de Nueva York, que pasaría a ser la Universidad de Columbia. La provincia de Georgia, fundada en 1732 de igual manera, fue nombrada así por él. Durante su reinado,
el área de influencia británica se expandió por todo el mundo, se sofocó el desafío jacobita a la dinastía hannoveriana y el poder de los ministros y el parlamento se asentó. No obstante, en las memorias de importantes figuras de la época, como John Hervey o Horace Walpole, se le presenta como un bufón débil, manejado por su esposa y sus ministros. Las biografías escritas durante el siglo XIX y comienzos del XX se basaron en estas fuentes sesgadas. Desde el último cuarto del siglo pasado, los análisis académicos de su correspondencia apuntan a que no habría sido tan inefectivo como se pensaba. Las cartas de los ministros tienen anotaciones pertinentes del monarca y muestran que entendía y tenía especial interés en la política exterior. A menudo conseguía evitar el nombramiento de ministros o comandantes que no le agradaban o relegarlos a puestos menos importantes. Esta revaluación académica, sin embargo, no ha conseguido desterrar por completo la percepción que se tenía de él como un rey ligeramente grotesco. Su parsimonia, por ejemplo, bien podría haberle hecho parecer ridículo, pero sus biógrafos apuntan que la parsimonia era preferible a la extravagancia. El político James Caulfield justificaba su mal humor explicando que la sinceridad a la hora de expresar los sentimientos es mejor que el engaño, su carácter era caliente e impetuoso, pero él era bondadoso y sincero. Poco dotado del talento real para la disimulación, era siempre lo que parecía ser. Puede que ofendiera, pero nunca engañaba. Otro político, James Waldegrave, escribió lo siguiente: estoy profundamente convencido de que, de aquí a un tiempo, cuando el tiempo haya desteñido esas manchas e imperfecciones que mancillan a las figuras más brillantes, y de las que ningún hombre está totalmente libre, se le contará entre esos reyes patriotas bajo cuyo gobierno la gente ha disfrutado de la mayor felicidad. Puede que no desempeñara un papel fundamental en la historia, pero tuvo su influencia en determinados momentos y sostuvo el gobierno constitucional. Elizabeth Montagu dijo de él: títulos, tratamientos y armas. Títulos y tratamientos. En Gran Bretaña. Desde el 29 de octubre /9 de noviembre de 1706 Greg, duque y marqués de Cambridge, conde de Milford Haven, vizconde Northallerton y barón de Tewkesbury. 21 de julio /1 de agosto de 1714 Greg 16 de octubre /27 de octubre de 1714 Greg, su Real Alteza Jorge Augusto, príncipe de Gran Bretaña, príncipe electoral de Brunswick-Luneburgo, duque de Cornwall y Rothesay, etc. 16 de septiembre /27 de septiembre de 1714 Greg 11 de junio /22 de junio de 1727 Greg, su Real Alteza el Príncipe de Gales, etc. 11 de junio /22 de junio de 1727 Greg 14 de octubre /25 de octubre de 1760 Greg, su Majestad el Rey. Su tratamiento completo era: Jorge II, por la gracia de Dios, Rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, Duque de Brunswick-Luneburgo, architesorero y príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico. Armas. Descendencia. El 22 de agosto de 1705, Jorge se casó con la margravina Carolina de Brandeburgo-Ansbach en el Silousse-Renausen. De este matrimonio nacieron 9 hijos. Federico Luis, nombrado príncipe de Gales y duque de Cornualles. Se casó con Augusta de Sajonia-Gotha, con ella tuvo 7 hijos. Fue padre de Jorge Tresana, nombrada princesa real el 30 de agosto de 1727, casada con Guillermo IV, príncipe de Orange-Nassau y estatuder de los Países Bajos. Amelia Carolina Isabel, un hijo Jorge Guillermo Augusto, nombrado duque de Cumberland y conde de Kennington. María, casada con Federico II, landgrave de Hesse-Kassel. Luisa, casada con Federico V, rey de Dinamarca y de Noruega. Fue padre de un hijo ilegítimo con Amelia Sofía de Wendt, nombrada condesa de Yarmouth. Johann Luis, nombrado conde de Walmoden-Gimborn, siendo conocido con este título, casado primero con Charlotte de Wangenheim y luego con Louise Christiane de Liechtenstein. Ancestros. Notas.